puedo pedir, Mati, vamos a hablar el estilo de liderazgo original, ¿sí? Y qué importante, hermano. Y esto tiene que ver, y esto nos va a ayudar a nosotros, no solamente como iglesia, impactar a nuestra sociedad. Esto va a impactar en nuestra comunidad. Esto va a impactar en nuestros trabajos. Porque muchos capaz de lo que trabajamos, de los que estudiamos, tenemos que relacionarnos con personas. Y capaz vamos a tener que tener, algunos tenemos un cargo capaz que tenemos nuestros jefes, pero capaz otros somos jefes en el lugar que estamos, que a veces somos nuestros propios jefes, y tenemos que poder saber entender que esto. Pero todo esto tiene un principio original a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y el Señor Jesús nos habla muy claramente con respecto a ese liderazgo original que tenemos. Vamos al libro de Marcos, Marcos capítulo 3, perdón, Mati, primero vamos a Lucas, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22 del 24 al 26. Lucas es muy interesante, ¿verdad? Cómo plantea, ¿ah? Un gran historiador, fue médico también, pero él plantea unas situaciones muy puntuales que los otros evangelistas no lo plantean. Miren qué es lo que dice el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean. Miren, qué interesante, los reyes de las naciones se enseñorean. Creo que ustedes marquen esa palabra, enseñorear. Es una palabra muy importante que el Señor nos habla también y tiene que ver dentro del propósito de Dios, de ellas. Y lo que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Ah? O sea que ellos se proclaman que son los mejores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Otra vez vamos a leer el 26, dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y acá nos da algunas pautas, ¿verdad?, que vamos a ir desarrollando sobre el liderazgo original que el Señor nos enseñó a través de su palabra y que lo podemos aplicar y que tiene que impactar en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Cuando el Señor Jesús empezó a estar con las personas y a cumplir su llamamiento, una de las cosas que hizo, y capaz muchos de los que estamos aquí hemos escuchado, trabajó en equipo, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Miren, pero no solamente en un equipo particular. Vamos a ver que él trabajó en un equipo de hombres, también tuvo un equipo de mujeres, porque muchas veces decimos, no, sí, porque Dios llamó al hombre y no a la mujer, pero vamos a ver que el Señor también tuvo un equipo de mujeres, en la cual directamente usó y fue grandemente. Vamos, ahora sí, Mati, Marcos capítulo 3, versículo 14. Y fíjense qué es lo que dice. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y ahí empieza a hablar de todos los discípulos, no los vamos a mencionar a todos. Pero fíjense que acá empieza a nombrar a los 12 discípulos. Los 12 eran iguales, pero aquí hay una característica. Pedro es nombrado en primer lugar. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? Y eso quiero que remarque, porque en varios pasajes vamos a ver que siempre es mencionado primero Pedro. Podríamos decir que Pedro fue el primero entre los iguales, porque todos eran discípulos. No había un superdiscípulo, no había un discípulo superior, todos eran discípulos iguales. Pero solamente que Pedro fue el primero entre los iguales. Ese concepto es muy importante para que nosotros podamos tener en cuenta con respecto al liderazgo. Pero no solamente el Señor llamó directamente a trabajar en equipo. Vamos a Lucas capítulo 8 del versículo 1 al 3. Lucas capítulo 8 del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y acá tenemos una mujer, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Miren qué interesante. Vimos al principio que el Señor había llamado a 12 discípulos, un equipo de trabajo, hombres, pero acá también vemos que el Señor llamó a unas mujeres. Y si nosotros vemos, estas mujeres estuvieron en algunas situaciones muy puntuales.
En la crucifixión de Cristo estuvieron estas mujeres. En la resurrección de Jesús estuvieron estas mujeres. Cuando fueron dispersos los apóstoles por lo que habían pasado, estuvieron estas mujeres. Y entonces, fíjense, había un equipo también de mujeres. Ahora, dentro de las mujeres vamos otra vez al versículo 1, que es lo que dice: aconteció después que Jesús iba, miren, por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban, el grupo de varones, ¿y qué más dice con él? ¿Seguimos, Mati? Y algunas mujeres, o sea, habían unas mujeres que también los acompañaban generalmente, que habían sanado de espíritus malos y de enfermedades, y María, que se llamaba Magdalena. También acá María ocupaba un primer lugar. No era que era María superior, no era que María era la jefa, no, acá no habla de eso. Habla de diversas mujeres, pero ella fue la primera entre los iguales. Capaz una moderadora, una coordinadora, pero no es que era superior. Era igual que las otras mujeres, ¿sí? Entonces, qué interesante, hermanos, poder ver estos equipos que nosotros podemos ver. Y el Señor Jesús también, no solamente cuando tenían que hacer algo, no solamente trabajaba en equipos, sino que cuando iban, siempre le decía, vayan de 2 en 2. Y así iban, ¿sí? Tenían que ir a algunas casas, preferentemente iban de 2 en 2 y iban ayudando, ¿sí? Iban viendo, porque obviamente los dos podían ver mejor, podían orar unos por el otro, y así fue como ellos estaban yendo. Pasó cuando estuvieron con los 12, cuando estuvieron con los 70, siempre iban de 2 en 2, iban apoyando, iban ayudándose. Entonces es muy interesante lo que nosotros podemos ver. Una de las cosas que el Señor nos enseña en el liderazgo original es que había que trabajar en equipos. Y esos equipos prácticamente podían ser de hombres, podían ser de mujeres, podían trabajar ambos, pero fíjense, acá habla directamente que personas que ocupaban un primer lugar, pero que eran todos iguales. No habla que había un superior, ¿sí? Y después vamos a ver que había una disputa entre los discípulos, diciendo, bueno, cuando el Señor Jesús no esté, ¿y ahora quién va a ser? ¿Quién va a ocupar tu lugar? Y se plantea, y hay dos situaciones, en Mateo y en Lucas plantea esa situación. Pero una de las cosas que nosotros vamos a ver y que el Señor nos enseña es eso de poder trabajar en equipos y que era muy importante. Ahora, vamos a estar viendo, no es fácil trabajar en equipo, ¿verdad? Si nosotros diríamos, ¿qué es mejor? ¿Trabajar solo o trabajar en equipo? En equipo, solo. Claro, porque capaz, trabajar solo tiene la ventaja, claro, trabajar solo tiene la ventaja de que yo ya sé qué es lo que hago. Entonces, a mí me dicen, yo voy a hacer lo que tengo que cumplir. Para poder trabajar en equipo a veces no es tan fácil, porque hay que consensuar, hay que ver los tiempos, que estemos todos juntos, que estemos dispuestos, que uno pueda entender qué es lo que quiere el otro, que podamos consensuar entre ambos, no es fácil. Tenemos relaciones interpersonales, uno piensa diferente, uno piensa distinto, capaz yo no le hice nada y uno no me banca, y yo no le hice nada, y capaz hay muchas situaciones en nosotros. Pero cuando nuestra vida va desarrollándose y hay una madurez en nuestra vida, es mejor si trabajar en equipo, porque 2 cabezas piensan mejor que una. Y hay cosas que a mí se me puedan pasar. Pero si no hay esa madurez y ese desarrollo en mi vida, es difícil también trabajar en equipo. Pero bueno, vamos a ir viendo. Y también surge, ¿cómo? Bien, y también surgen las situaciones de las disputas, ¿verdad? El poder. Yo quiero ocupar este lugar. Yo quiero ocupar, y creo que el miércoles cuando estuvimos hablando, estaba nuestra hermana Felicita también aquí, estuvimos orando con ella también, hablamos de esta situación de poder que nosotros tenemos. Hoy por hoy en la sociedad en la cual nosotros vivimos, cada uno quiere ocupar un lugar. Entonces muchas veces, capaz que no nos importa, yo quiero ser jefe y voy a hacer todo lo posible para alcanzar a ser jefe. O capaz pasa muchas veces en los estudios también, estoy estudiando, pero quiero quedar bien con el profesor, entonces hago algo para hacerme sentir bien, qué sé yo. Todo eso lo vemos, la sociedad se maneja así, la parte humanística se maneja así, ¿verdad? Eso se maneja así. Pero saben, acá, dentro de la iglesia, también pasó esa situación. Y muchas veces pasa esa situación, que no tendría que pasar, ¿verdad? Porque fíjense, dice que el Señor llamó a hombres que eran varones perfectos, eran, bueno, varones que estaban santificándose, varones aceptados, que hacían lo correcto, porque el Señor eligió a sus discípulos. No eran cualquier persona, eran personas llamadas por Dios. Pero estas personas, aún llamadas por Dios, tuvieron disputa. Tuvieron una situación de poder.
¿Quién va a ser? ¿Quién va a ocupar el lugar de Jesús ahora cuando no esté? Y eso pasó. Y fíjense, vamos a ir, el primer texto está en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús? Llamó a un niño, ¿sí? Llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Yo la podría llamar, Alexa, ¿vos querés venir? Vení un ratito, vení. A venir mi hija, no sabía nada, así que ella me va a ayudar, vení. Vení. Entonces, vos mirá así a todos ahí al frente. Bueno, y él dice, así tenemos que ser, como un niño. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Ah, gracias, mi amor. Dice, ay, Dios mío. Entonces tenemos que ser como un niño. Ahora, ¿cuál es la característica de un niño? Un niño es una persona humilde. Un niño es una persona sencilla. Un niño es una persona que no te va a mentir, te va a decir, si no te gusta, no me gusta. Y mi hija me dice, ¿verdad? Papá, yo no estoy de acuerdo con esto, me dice. Y me lo dice, ¿verdad? Un adulto capaz va a dar vueltas, va a decir, bueno, no quiero hacer sentir mal, no sé, lo voy a pensar, voy a ver. Un niño te lo dice. Pero el Señor lo decía con respecto de que debemos de ser sencillos, debemos de ser humildes. Acá no es que, bueno, yo ocupe títulos y soy el súper apóstol, el súper pastor, el súper. Tenemos jerarquía, sí, es verdad, pero tenemos que ser iguales. Todos tenemos que ser de la misma manera. Y eso es el plan de Dios. Que eso lamentablemente no se ve tampoco. Pero Dios nos llama a que debemos de ser personas sencillas. Todos somos iguales, hermanos. Capaz algunos tendrán algunas capacidades mejores que otras. Dios nos puso en nosotros dones y talentos. Y eso permite diferenciar en algunas cosas, pero no somos perfectos en todas las cosas. Podemos de ser humildes. Debemos de ser sencillos en las cosas que hacemos, ¿sí? Y lo segundo está en Lucas, y Lucas también lo describe muy bien. Lucas capítulo 22, Lucas 22, 24. Lucas capítulo 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes, miren qué interesante, de las naciones, otra vez habla, se enseñorean de ellas. Y esta palabra enseñorear es muy importante. Saben, hermanos, ya vamos a estar leyendo qué es lo que dice el libro de Génesis. Dice, se enseñorean de ellos y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas bienhechores. Ya habíamos leído al principio esto también. Y esto tiene que ver con respecto a esto también, con respecto a la humildad. ¿Seguimos, Mati? Mas no así vosotros. Ustedes no tienen que ser así, ¿sí? Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y acá el Señor le está diciendo el servicio. Ustedes tienen que servir. No se crean que son importantes. La palabra enseñorear tiene que ver con el plan de Dios. Pero el plan de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 24, 25 y 26, que después lo vamos a leer, dice el Señor, que puso al hombre que enseñorease la tierra. Ahora, Dios le dio la autoridad al hombre que enseñorease sobre la naturaleza, sobre los animales. Ese era el plan de Dios, pero no sobre las personas. Después de la caída del pecado, cambió la cosa. Y ya fue esa naturaleza caída pecaminosa. Pero el plan de Dios fue que se enseñoree. El problema es que para la sociedad, y el Señor Jesús estaba acusando esto, que se quieren enseñorear sobre las personas. Que yo me creo más importante que otro y por lo tanto yo te maltrato y tengo la autoridad de tratarte mal y hacer como a mí me parece. Y eso no lo dice el Señor. Eso no es un liderazgo. El liderazgo es que no debemos de enseñorearnos. Y el Señor le dice, no, cuidado, ustedes no sean así como los reyes, que quieren subyugar a la gente, enseñorearse, tratarlo mal. No, no sean así, sino sean ustedes personas sencillas, personas humildes y personas que sirven del servicio, del dar. Qué interesante, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice con respecto a esto. Entonces, eso es muy importante, hermano. Parte de ese liderazgo original, de la iglesia original, era el servicio. Era ser humilde, era ser sencillo. Capaz usted puede tener 20.000 títulos,
Y eso no lo hace superior a nadie. Inclusive usted, si tiene más, tiene que ser más humilde y más sencillo dentro de su liderazgo. Eso lo va a ayudar. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos dice en el libro del Apocalipsis que todos nosotros vamos a ser juzgados, tanto los justos como los injustos. Y muchas veces hablaba con muchos líderes y muchas personas que me decían, pero esto es muy injusto, Sandro. Me dice, ¿por qué pasa esto? Y muchas veces capaz usted ha tenido temas de injusticia, pero no se preocupe. Ya habíamos hablado nosotros unos domingos atrás que Dios hace justicia a sus hijos. Así que usted no se aflija. Todo lo que usted hace, si lo hace para el Señor, Dios lo va a bendecir. Y Dios lo tiene en alta estima. Y Dios ve todo eso. Dios le va a recompensar. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios le va a recompensar. Porque todo lo que usted hizo no es en vano. Dios conoce su corazón. Y sabe su intención. Y Dios ve eso. Y a nosotros, como una iglesia de santidad y una iglesia de reconciliación y una iglesia de compasión, nos llama a poder ser personas sencillas, personas humildes, personas que damos nuestro corazón. Porque ese es el plan de Dios, ¿no? Ser testigos. Pero fíjense, una de las cosas que también hacía dentro del liderazgo era consensuar entre los discípulos. Había un consenso, ¿verdad? Se tenían que poner de acuerdo. Y después vamos a hablar de los diversos tipos de modelos eclesiológicos. Pero esto tiene que ver con respecto a su liderazgo, ¿sí? Miren, vamos al libro de Hechos. Vamos a ver al libro de Hechos capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos. El verso 15. Ustedes saben que acá había pasado una situación, eran 12 discípulos, pero ¿qué había pasado? Judas había traicionado y se había ahorcado, había muerto, ¿verdad? Entonces había que ver, bueno, ¿y qué pasó? Ahora, ¿quién va a ocupar ese lugar de esos discípulos? Entonces se pusieron de acuerdo todos y Pedro, no como el superior, sino Pedro como el moderador, siendo el primero entre los iguales, porque Pedro era igual discípulo que todos, pero él tomaba ese lugar porque era un moderador, era un primero. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos que estaban todos, ¿no? Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. No lo vamos a leer todo, pero ahí empieza a hablar algunas características. Y ahí nos vamos a ir al versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Si ustedes después leen, él está en representación de los discípulos, ¿sí? Tomando, bueno, vamos a ver qué ha pasado con este lugar. Esta persona que hizo lo que hizo, que estaba mal, pero tenía que ocupar este lugar. Y en Hechos capítulo 6, ahí nomás un poquito más adelante, Hechos capítulo 6, versículo 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos las palabras de Dios para servir a las mesas. Y esta era otra situación. Busca pues, hermano, sí, buscaba entre vos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguemos de este trabajo. Bueno, ¿qué pasó? Ahí vemos una situación que estaba directamente Pedro hablando en representación, se tuvieron que poner de acuerdo, pero acá también pasa una situación. Acá hablan de estos 7 varones perfectos, en los cuales se tuvieron que poner de acuerdo los discípulos. Porque claro, cada uno estaban haciendo sus cosas y habían que hacer otras cosas y ellos no podían, porque uno no es pulpín, ¿verdad? Usted no puede predicar, cantar, evangelizar, o sea, sí lo hacemos por amor a Dios, pero no puedo hacer todo. Y lo mismo pasaba en aquellos tiempos. Entonces, como muchas veces se ha hablado, ¿verdad? El líder orquesta, el pastor orquesta, que hace todo, ¿verdad? ¿Sí? Pero no se podía. Entonces, busquen personas, y hubo un consenso. Y consensuar es ponerse de acuerdo entre todos, ¿sí? Entonces, eso pasó también en la iglesia y se ponían de acuerdo entre todos los discípulos. Pero muchas veces no es fácil ponerse de acuerdo, ¿sí? Por eso tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra disposición, nuestra naturaleza, ¿verdad? De poder ser personas maduras en la fe. Pero otra de las cosas que también sucedía es que en algunas situaciones había que nombrar a algunas personas, porque no se podía hacer consenso. O sea, se tiene que hacer consenso, pero hay situaciones en las cuales no se va a poder hacer consenso y se va a tener que nombrar personas. Y eso el apóstol Pablo lo habla muy bien
está en Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Y dicen, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y constituyeron ancianos. La palabra constituyeron viene de una palabra griega que significa elección por levantamiento de mano. Cuando acá el apóstol dice, y constituyeron ancianos, significa que ellos eligieron, ¿sí? Las personas que tuvieron que elegir, pero levantaron la mano, ¿verdad? Y dijeron, bueno, esta persona es aceptable, esta persona, constituyeron. A veces hay situaciones en las cuales se va a poner de consenso, pero a veces hay situaciones en las cuales hay que poner a unas personas. Entonces, capaz, eso también lo podemos ver. Capaz cuando empieza una iglesia o cuando estás trabajando con un equipo, muchas veces no hay las personas, entonces, bueno, tenés que hacerlo vos. Pero después, capaz, cuando no tenés un equipo, capaz ves una persona que puede ocupar un lugar o capaz en su trabajo le ha pasado. Le dice, mira, Omar, ahora vos vas a ser el nuevo jefe de diálisis. Uy, Omar dice, y ahora tiene algo bueno y tiene otra cosa, tiene otras responsabilidades, ¿verdad? Y entonces va a tener que pensar, bueno, y ahora voy a tener que armar un programa, un cronograma, ¿cómo voy a hacer, verdad? Entonces tengo más responsabilidades. Pero lo han hecho porque, bueno, ven en mi capacidades, ven que yo tengo un testimonio, dentro de la iglesia pasa lo mismo. A una persona que pueden ver que tiene buen testimonio, que está bien, uno puede ir viendo. Claro que eso se va evaluando después, ¿no? Porque capaz muchas veces pasan que está muy bien, pero esto hay que mantenerse en el tiempo, que no es fácil. Entonces el apóstol Pablo habla con respecto a esto. Hay situaciones en las cuales se hacen consenso, pero hay situaciones en las cuales prácticamente se elige. Y Juan también. Juan habla directamente en el Evangelio de Juan cuando el Señor Jesús le dice a Pedro y le da una connotación, ¿verdad? Ve a los discípulos y él le dice, bueno, te pido que pastorees estos discípulos, ¿verdad? O sea, Pedro tiene un liderazgo importante, ¿sí? No es el superdiscípulo, eso no dice la palabra de Dios. Es el primero entre los iguales, si es verdad, ocupa un lugar de connotación también importante. Porque capaz que hay algunas iglesias que también minimizan a Pedro. No, Pedro no hacía nada. No, Pedro era una persona importante. Pero en ningún momento dice que Pedro fue papa, que Pedro tenía una super autoridad. No, porque todo lo que hacía, lo hacía en medio de los discípulos. Y como un discípulo, igual. Pero era un moderador, un coordinador, que tomó esa atribución, ¿verdad? Y que Dios también le dio ese liderazgo. No dice en ningún momento que tuvo que ser representante de los discípulos en la tierra, ni el representante de Jesucristo. Esto no dice en la Biblia, en ningún momento. Entonces, eso es muy importante. Entonces, dentro de ese liderazgo tenemos que saber que el Señor hace esto. Primero, forma equipos de hombres, equipos de mujeres. Segundo, le da las características, que tienen que ser personas humildes, personas sencillas, personas como un niño, ¿verdad? Que no deben enseñorearse, porque muchas veces se cree que porque uno tiene una autoridad, y hermano, y nosotros hemos visto, ¿verdad? Y en todo ámbito, lo vemos más frecuente en el ámbito secular, ¿verdad? En su trabajo. El jefe se cree con la autoridad de maltratar al empleado. O muchas veces el profesor se cree con la autoridad de maltratar al alumno. Yo lo he visto. Y pasa eso. Y lo trata mal. Y lo insulta, ¿sí? Y eso es feo en toda situación. Yo me acuerdo que yo tenía una compañera, ella quería estudiar medicina, tenía 65 años, y el profesor le dice, escúchame, ¿para qué estás estudiando? Cuando termine, ya estás con el PAMI, le dice. Pero la señora quería estudiar. Y cada vez le trataba así, y es feo eso, totalmente. O por ahí una discriminación. Yo también tenía un compañero que era de Bolivia y uno de Chile, y el compañero que era de Bolivia también lo trataba muy mal, lo discriminaba mal. Y generalmente se ocupa en un lugar que sea así de autoridad. Muchas veces, lamentablemente, en las iglesias también vemos eso. Que porque yo ocupo un lugar de jerarquía, entonces me considero que yo puedo tratar mal a todo el mundo como a mí me parece. Y tampoco es así. ¿Sí? Dios nos dio la autoridad, Dios puso personas que trabajen con respeto y autoridad. Pero no por eso también vos vas a ir y vas a maltratar. Dios no nos dice eso. O al revés. Yo también soy de la congregación, entonces sí, yo acá estoy, yo sirvo, yo tengo el derecho, yo capaz pongo mi ofrenda, mi diezmo, entonces yo voy a maltratar a quien a mí me parece. No es así tampoco. ¿Verdad? Y muchas veces hemos hablado, ¿verdad? Que hay personas que capaz quieren ocupar un lugar y Dios no nos llama, eso viene solo.
con respecto al amor y al servicio. Pero Dios nos llama a que nosotros seamos personas humildes, seamos personas sencillas. Y Jesús establece eso, que no enseñorea a otros hombres. Dios no nos dice eso. Dios nos dice que debemos de enseñorear la tierra, la naturaleza, pero debemos de ser sencillos, humildes con las personas. Ya voy terminando, hermano. Y una de las cosas que también nos muestra son los modelos de iglesia. Y hay varios modelos de iglesia. Uno es el modelo presbiteriano. El modelo presbiteriano es aquel lugar donde hay muchos presbíteros. Un presbítero es un anciano, ¿sí?, que por el tiempo que ha desarrollado prácticamente, y ocupan ese lugar. Entonces hay iglesias que tienen este modelo. Son muchos ancianos que tienen el mismo lugar. Uno es el primero entre los líderes y por lo tanto trabaja la iglesia. Este es el ejemplo de la iglesia presbiteriana. Algunas iglesias calvinistas tienen ese ejemplo, modelo presbiteriano. Pero hay otro modelo, hay un modelo episcopal. El modelo episcopal es aquel en el cual hay una persona que es un representante. Puede ser un obispo, puede ser un pastor, y por lo tanto trabaja con un equipo, ¿sí? Pero también hay un verticalismo. Él decide, él hace y va nombrando las personas. Ese es el modelo episcopal. Hay un modelo que es pastoral, en la cual hay un pastor, que es el representante, y tiene unos diáconos. Los diáconos son aquellas personas que ayudan al pastor para trabajar en la iglesia. Ese es el modelo típico de la iglesia pentecostal, típico de la iglesia bautista. Tengo directamente diáconos y este es el pastor que decide. Hay un modelo papal, que bueno, es el papa, es el que forma y es el que decide. Y la pregunta sería, ¿dónde estaría la iglesia del Nazareno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué modelo sería? ¿O habría otro modelo más? Bueno, la iglesia del Nazareno buscó un equilibrio y denominó un modelo representativo. Ese modelo representativo tiene una parte episcopal, que es el pastor, que es el presbítero. Nosotros tenemos un superintendente, un distrito, pero hay un modelo congregacional, en donde la congregación es la que decide. ¿Se acuerdan cuando tenemos nuestras asambleas, asamblea de junta? Ahí levantamos las manos, leemos nuestros informes, estamos de acuerdo. Es algo mixto y me parece muy bueno, porque es muy... tiene mucha libertad y es muy democrático. Y tiene que ver con el liderazgo de la iglesia primitiva, porque era congregacional. Entonces, eso es fundamental en nuestras vidas, hermanos. Y eso es muy importante, poder ocupar y poder tener. Entonces, podemos definir dos tipos de liderazgo. Un liderazgo circular, que es aquel en el cual se forman equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo van desarrollándose y van trabajando juntos y van tomando decisiones para la iglesia. Pero hay un equipo también, un modelo piramidal. Ustedes han escuchado las estafas piramidales, ¿verdad? ¿Alguien ha estado en una estafa piramidal aquí? ¿Ha estado usted en alguna estafa piramidal? ¿No? No. ¿Le han propuesto una criptomoneda, un Bitcoin, verdad? Bueno. Esto significa que hay uno que da la orden y después todos son subalternos y capaz todo está bien al principio, pero después hay todos los problemas. Bueno, estos son los modelos, un modelo circular y un modelo piramidal. Ahora, es muy importante, hermanos, como iglesia, nosotros poder conocer esto también. Porque eso va a impactar también en nuestra sociedad y va a permitir cómo nosotros podemos trabajar como personas que conocemos a Dios y como parte de la iglesia, ¿sí? Ahora, eso es importante. Muchas veces también se quiere transgiversar esto y vamos a ir siempre a lo que nos dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha visto, hay algunas iglesias capaz tipo pentecostales, y no quiero ver, también vemos en redes, pero es lo que uno puede ver, en la cual a los líderes o a los pastores se le da un lugar muy importante. Y usted va a ver que en el púlpito se le ponen unas sillas y ahí se sienta. Hay una iglesia grande, creo que la Asamblea de Dios, que también hacen así. Entonces ellos son los imponentes, son los capos, los supremos, ¿verdad? Y que ellos son los mejores y todo el pueblo está ahí. Bueno, eso no enseña la Biblia. Dios no enseña eso. Dios enseña un servicio. Y Dios enseña que debemos de ser congregacionales, ¿sí? Todos somos iguales. Es verdad, uno va a ocupar un lugar del pastorado, del liderazgo, ¿sí? Pero no que sea de esa forma representativa, para que usted se siente, bueno, chiquitito, no puede llegar nunca, ¿verdad? Y hay unos pastores que tienen guardaespaldas, 5, 6, que usted no puede llegar a él, imposible. Habla con mi secretario, y ese secretario tiene otro secretario, y ese secretario otro secretario, y la agenda. Está bien. El Señor Jesús, cuando tenía que hablar,
hablaban con Él, no tenían problema. Dios nos llamó a un servicio. Eso es importante. Pero muchas veces también se marca diferencia eso también en diversos eventos. Yo no sé si usted ha ido alguna vez, a mí me pasó una vez, pero no en otra congregación, que me invitaron, en la cual, cuando después de poder compartir, había una coinonía, y estaban todos los hermanos, pero para los pastores había otro lugar especial. Entonces ese lugar estaban ahí, había un mozo, ¿verdad? Hacía así en la sal también, el chef, todo, eran otra comida diferente para la congregación. Ahora, ¿eso está bien? Y eso Dios no habla de eso. Usted fíjese cuando nosotros hablamos del servicio y cuando hemos compartido, vino el pastor Eduardo Mesa, vinieron los coordinadores nacionales y estuvimos comiendo todos juntos. Porque Dios nos llama a eso, al servicio, a comer todos de la misma manera, no hay que hacer una diferencia. No porque usted está más, es más importante, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y eso es lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. No es un invento mío, es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, esto es muy importante, hermano, conocer ese tipo de liderazgo y saber qué nosotros hacemos. Porque eso impacta en la parte política y social. ¿Cómo impacta? Mire, hubo un reformador que impactó mucho en un país muy característico que fue Suiza, que fue Calvino. Todo esto, él quiso llevarlo directamente a Suiza y lo implementó. Ustedes saben que en la parte de Europa había prácticamente muchos gobiernos que eran reyes, eran monarquías, el rey era el que decidía. Bueno, con estas ideas con respecto a lo que decía el Señor y estos tipos de planificación que son bíblicos, que no son míos, Calvino implementó en Suiza un parlamento. Entonces, ¿qué es el parlamento? El parlamento es un grupo de personas que deciden cómo va a ser manejado el país. Sigue teniendo su rey, pero hay un parlamento. Y eso se elige democráticamente. Ahora, no es solamente eso. ¿Qué surgió? Un plebiscito. ¿Y el plebiscito qué es? Es un documento en el cual las personas, la congregación, las personas pueden decidir sobre diversos temas. Miren qué interesante. Un plebiscito. ¿Y eso de dónde vino? Y vino de Calvino, y vino de lo que planteó la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Eso como va marcando. Ahora, nosotros acá en la Argentina tenemos una constitución. ¿Cuál es la última que rige? ¿De qué año? 94. Y en la constitución del año 94 no habla de un plebiscito, pero habla de un contrato que puede ser eventual y no eventual. El contrato eventual tiene que ver con respecto a las cámaras que decidan algo, pero hay un contrato no eventual que es por el pueblo, en el cual el pueblo puede decidir, plebiscito. Miren, qué interesante. Qué importante si nosotros podemos ir marcando nuestra vida con respecto a lo que dice la palabra de Dios. En Inglaterra marcó un poco esto, porque después de la revolución de Gran Avivamiento, y ahí estuvo Wesley también en el siglo XVII y XVIII, marcó también una gran historia en su sociedad. Porque en Inglaterra tienen los reyes, ¿y qué tienen? ¿Tienen presidentes? No, ¿qué tienen? Un primer ministro. Y el primer ministro, ¿de dónde viene? Y marca de los puritanos, en la cual la Biblia hablaba que llamaba a las autoridades y tenía que ser un representante. ¿El primer ministro es el superior? No, es el primero entre todos los iguales. Tienen un consejo de ministros, en la cual deciden y siguen adelante. Y Inglaterra, después de esa revolución del siglo XVIII, de un gran avivamiento de la iglesia cristiana, tomó una decisión. Libertó a los esclavos. Le dio la libertad a los esclavos. Porque claro, ya habían conocido lo que es la palabra de Dios y todo eso, y generó todas esas cosas. Entonces ahí hubo unos temas con las colonias, no voy a hablar de las Malvinas, obviamente, pero fue uno de los principios que tiene que ver con eso, de poder conocer. Entonces, qué importante, hermano, poder conocer esto, porque esto impacta en nuestra sociedad. Esto impacta. Estuvimos hablando con respecto a esto. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿verdad? No es que nos vamos a ir a un lugar separado, no, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que andar con hermanos, con familiares que no creen en Dios, que no creen en nadie, ¿verdad? Creemos en eso. Miren, y les comparto un poco. Hace un tiempo, creo que con Mati, me había comentado, nos había escrito una persona y nos habían dicho que si en esta iglesia podían aceptar una persona que tenía una ideología de género, pero sin querer cambiarla. ¿Sí? O sea, en otra palabra, una persona que se percibía capaz, pero
que podía venir, pero que no le hagan cambiar, que tiene que quedarse así. Entonces, Mati me dice, pastor, ahora hablemos. Bueno, con muchas cosas, después tuvo problemas que nos quisieron como hackear, otras cosas, no pudimos contestar, y yo contesté. Y después esta persona me contesta y me dice lo siguiente. Mira, me dice, muchas gracias porque realmente escribí en muchas iglesias, ninguna me contestaron, ustedes fueron los que nos contestaron. Y un poco tarde, dice, porque ya soy ateo. Entonces yo le pongo después de que sería bueno, de que si un día quiere podemos juntar, tomar algo, y me dice una carita sonriéndose, qué formal que son, me dice, la inteligencia artificial tiene más humanidad que ustedes. Bueno. Entonces, todas esas situaciones que uno puede ver es lo que nos marca lo que es la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que vemos en la sociedad, en la parte humanística, y es lo que nos dice. Pero el Señor nos marca algo diferente. Y es ahí donde nosotros tenemos que conocer todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder aprender. Y para poder ocupar un liderazgo original que el Señor nos enseña en la Biblia. No es algo que yo le estoy diciendo, que está en un lugar, no, es lo que dice la palabra de Dios. Y tiene que impactar nuestra sociedad, nuestro trabajo tiene que impactar. El lugar donde nosotros estamos tiene que impactar. Hermano, Dios está ahí. Y Él siempre va a ocupar el primer lugar. Pero qué importante que nosotros tratemos de hacer las cosas bien también. ¿Sí? Somos humanos, sí, nos equivocamos, claro que sí, pero tenemos que tratar de hacer las cosas bien delante de Dios. Y eso es fundamental. Entonces, ese estilo de liderazgo va a marcar muchas veces nuestra vida. Entonces, Dios nos llama a que nosotros podamos tener este tipo de liderazgo, ¿sí? Está la iglesia anglicana, que también se maneja con este tipo de liderazgo también, y en otros lugares en los cuales nosotros podemos conocer. Pero lo importante es poder saber qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros y tiene que ver con respecto al servicio. Ahora, muchas veces, no sé si usted se ha dado cuenta, no hay dictaduras en los países ingleses, digamos. ¿Usted escucha alguna dictadura en un país que hable en inglés? ¿En dónde son las dictaduras generalmente? ¿En qué país? En los países de América Latina. La mayoría de dictaduras han venido acá y siguen viniendo acá, ¿verdad? ¿Será por la conquista española de un caudillo que generó? No sé. Pero nos pusieron eso, pero debemos de poder conocer esas bases que Dios nos enseña con respecto al liderazgo. El Señor nos dice que debemos de respetar a nuestras autoridades, podemos ser responsables. ¿Se acuerdan que una vez yo le compartí cómo debe votar un cristiano? No, yo soy cristiano, a mí no me metas en la política. No, usted tiene que ocupar su responsabilidad como hijo de Dios. Y su responsabilidad como ciudadano es votar. Porque usted tiene que también ser responsable de las autoridades que va a tener. Y usted es responsable, somos responsables como iglesia. Ahora, usted no se contamine, no le digo yo. Usted no dice, no, yo no puedo ir a este lugar. Usted a veces va a tener que ir a un lugar que no quiere, pero no se contamine. Cuídese. Trate de no ir, pero a veces van a haber circunstancias. Trate de no contaminarse. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Y no ocupe eso. Pero tiene que ocupar la responsabilidad. Y se acuerdan, hace unos domingos hablamos con respecto a esto del Estado y como sociedad que nosotros necesitamos. Para ir terminando, el Señor Jesús nos dice dentro del liderazgo que el hombre no debe de enseñorearse a otro hombre. El hombre no tiene que creerse superior a otro hombre, ¿verdad? Y muchas veces van a ver que hay personas que se ocupan ese lugar. Trabajó un equipo, hicieron algo, pero el crédito es para el jefe. Usted hizo un proyecto, se mató todo y el rédito, el jefe. Y usted nada. Y así sale. Y ese jefe sí. Bueno. El Señor nos dice que nosotros no debemos de enseñorearnos a nosotros mismos. No debemos de enseñorearnos sobre los hombres. Debemos de ser humildes y sencillos. Vamos a Génesis capítulo 1, está en el plan tradicional de Dios, el plan original antes de la caída, con esto termino. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señoré, ¿ve?, en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está, ¿ves? Ese es un ejemplo. No, que la mujer. El Señor dice, hombre y mujer.
Acá no hay nada que decir. No, hombre y mujer, lo dice la palabra de Dios. Entonces, el plan de Dios era que el hombre se enseñoree sobre la naturaleza, pero no sobre los otros hombres, que eso es muy importante. Jesús denunció el liderazgo opresivo, ¿sí? Jesús denunció ese liderazgo de los reyes que se enseñoreaban sobre los otros reinos, que oprimían. Porque muchas veces uno ocupa un lugar y se cree en la naturaleza que puede enseñar. Y Dios no nos dice eso. Somos personas. Debemos de tener, ¿qué es lo que nosotros nos marca como cristianos? ¿Cuál es la característica que nos dice, qué sé yo, a ver, nuestra hermana Beatriz, ella es una cristiana, Marcelo, él es un cristiano. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Nos da ¿cuál es nuestro primer mandamiento? Amar a... Bien. ¿Y qué es lo que nos marca? Estuvimos hablando del amor fraterno. Ese amor hacia los hermanos. ¿Sí? Primero, hermanos de la fe. Y también a los hermanos, que nos conoces también. Eso no habla de nuestra compasión, de nuestra misericordia. El amar a aquellas personas, ¿verdad? El amor fraterno. Entonces, primero, el Señor nos dice que no debemos de enseñorearnos. Segundo, el Señor Jesús denuncia el estilo de liderazgo oprimido. Y la iglesia tiene que ser una iglesia integral, una iglesia plural, en la cual se pueda tener esa libertad, en la cual se pueda trabajar en equipo, en la cual usted pueda hablar directamente con sus líderes, no tenga que pasar uno sobre otro y sobre otro, ¿verdad? Tenga la libertad de poder hablar, de poder compartir, de poder aprender juntos, porque eso es la iglesia del Señor. Dios nos marca eso. Y qué bueno, hermanos, que nosotros este 2026 podamos decir, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia como el plan original de Dios, ¿verdad? Yo sé que muchas veces el hombre quiere mover, y al hombre le gusta mucho la estadística, pero no debemos de sacar del plan original de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios, ¿sí? Nunca se olvide de eso. No es de una denominación, no es solamente de la iglesia del Nazareno, es parte del pueblo de Dios, es parte del reino de Dios. Y por lo tanto usted tiene que marcar. Y le damos gracias a Dios por nuestra iglesia. Yo amo a mi iglesia. Le doy gracias a Dios. Pero usted es parte del pueblo de Dios. Ahora usted debe de no quedarse con eso, seguir adelante y saber que Dios tiene un plan para usted. Y hemos hablado de varias cosas. Ese liderazgo. Dios quiere que usted vaya a ese plan original que tiene que ver con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros decimos es lo que dice la Biblia. Yo no le estoy diciendo, eso dice el manual. No, eso dice la Biblia. Porque debemos de basar nuestra vida en la palabra de Dios.